Muchísimas gracias por venir, por su asistencia. Este es un acto muy especial. Este es el cuarto curso internacional del Campus FAES que tengo la suerte, el honor y sobre todo la responsabilidad de organizar. Pero el de hoy es un día distinto y, si se me permite la expresión, especialmente feliz. La Fundación FAES se caracteriza por su defensa firme, incluso muy firme, dirían algunos, de esas ideas que hacen posible la convivencia democrática y la prosperidad de las sociedades. Las ideas de la libertad individual, el pluralismo, la democracia, el Estado de Derecho, las sociedades abiertas. Es muy importante defender esas ideas en el plano intelectual, o lo que podríamos llamar en el plano retórico, pero es todavía más relevante hacerlo también en la práctica, con los hechos, con los gestos, en actos como este. Eso creo yo que es la coherencia, lo que da autoridad intelectual, moral y, si se quiere, también político en el sentido más profundo de la palabra, a cualquier institución que se dedique a la reflexión y a las ideas. Para ser creíbles, creo yo, hay que estar dispuestos a asumir el coste de las convicciones, la incomodidad, las críticas, el conflicto e incluso el riesgo personal. Este curso internacional se titula, como saben ustedes, los alumnos, el nuevo desorden mundial. Está inspirado en el mundo que Henry Kissinger describe e intenta ordenar en su último libro. El mundo es hoy un caleidoscopio. Violencia asimétrica, cierto caos político, vacío institucional, alianzas contradictorias en Oriente Medio, acuerdos calificados de históricos y desde luego asombrosos entre antiguos y jurados enemigos, el despertar nacionalista de viejas potencias con nuevos discursos expansionistas, la vuelta del viejo populismo en Europa y su recrudecimiento totalitario en países amigos en América Latina. Las grandes amenazas a la seguridad ya no provienen tanto de la acumulación de poder en unas manos como de la fragmentación del poder. Esto es algo que otro brillante ensayista, Moisés Naim, analiza en su muy célebre libro El fin del poder. El poder se ha fraccionado. Los poderes tradicionales, políticos, religiosos, económicos, están siendo desafiados por lo que él llama tres revoluciones. La revolución del más actores compitiendo por el poder, la revolución de la movilidad, la revolución de la mentalidad o de las expectativas. Y el resultado es un mundo, como vemos, mucho más inestable, volátil, inseguro, en el que, como dice él, es más fácil obtener el poder, mucho más difícil mantener el poder y mucho más fácil perder el poder. Sean cuales sean los motivos o cómo se analicen, esta es una de las posibles interpretaciones o análisis de las causas, es verdad que cuando levantamos la vista y miramos alrededor da una sensación de cierto vértigo. Y para los que tenemos vértigo físico, yo tengo vértigo físico un poco, sabemos que la manera de aliviarlo es fijando la vista en un punto en el horizonte, ¿no? Y eso es lo que metafóricamente queremos también hacer aquí, ¿no? Volver la vista a los principios, a los fundamentos e intentar hacerlo con preguntas claras. Dice Kissinger también en una reciente comparecencia en el Senado, decía que el acierto de las respuestas depende de la calidad de las preguntas que hagamos. ¿Qué queremos evitar? ¿Qué queremos conseguir? ¿Qué estamos dispuestos a hacer y a sacrificar para conseguir esos objetivos? ¿Cuáles son los valores que queremos promover? La pregunta esencial, creo, o una de las preguntas esenciales, es ¿en qué tipo de sociedad queremos vivir? Anoche hablábamos con Fleming de esta cuestión y recordábamos la tradicional definición de otra gran figura, Nathan Sharansky. Él decía si queríamos que había dos tipos de sociedades, ¿no? Queremos vivir en sociedades abiertas o en sociedades del miedo, sociedades con miedo. Y si queremos vivir en sociedades abiertas, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos hacer? Y esto lo vamos a hablar mañana en Venezuela. Nosotros pensamos, y hemos dicho siempre en esta fundación, que en estos momentos defender la libertad de los presos políticos y exigir elecciones en libertad
exigir la implicación de los actores internacionales, de la Unión Europea, por ejemplo, en un proceso de observación, ¿no? ¿Qué hacemos respecto a Cuba? Otra de las grandes preguntas del momento, ¿no? Abrir las embajadas, desde luego, está bien, pero lo que hay que hacer es abrir el país a la participación política, al pluralismo, al Estado de Derecho, a la democracia, ¿no? ¿Qué debemos hacer respecto al proyecto europeo? Uno de los temas que vamos a analizar esta tarde con el embajador Rupérez, que está aquí, le agradezco su presencia, ¿no? Como sabemos, estamos en horas decisivas en Europa, en la que se juega no solamente el futuro de ese admirable proyecto de paz y prosperidad que es la Unión Europea, sino también algo muy, muy importante, que es la relación entre la política y la verdad. ¿Y qué debemos hacer? Y esto también lo veremos esta tarde y lo vamos a hablar hoy, para combatir eficazmente esa inmensa amenaza poliédrica, pavorosa, con gran potencia propagandística, que es el terrorismo islámico. Todos estos temas, como he dicho, los vamos a tratar hoy y mañana en el campus y lo vamos a hacer arrancando con esta conferencia inaugural, analizando el valor fundamental, el valor básico de una sociedad abierta, que es la libertad de expresión. Casi siempre es menos importante, pero sí menos decisivo, lo que hacen tus adversarios o la naturaleza del desafío, de las amenazas que tenemos, como la actitud que mantengas tú, como la actitud, las políticas, las ideas que defendamos nosotros. Nuestra es la responsabilidad. Y aquí adquiere un valor incalculable el impresionante testimonio personal y las lúcidas reflexiones intelectuales del hombre que hoy nos acompaña, Fleming Rose. El secretario general de la Fundación, Javier Zarzalejos, lo va a presentar, con lo cual yo tampoco me quiero extender. Solo me gustaría decir una cosa. El miedo es el gran aliado de la decadencia. El miedo es lo que socava los fundamentos de las sociedades abiertas y las convierte en sociedades sometidas. Las sociedades abiertas no son las que no tienen miedo. El miedo es parte del ser humano, de cualquier sociedad. La cuestión es hacerle frente. El miedo hoy en día ya no viene impuesto, en general, países en los que sí, por un poder, un Estado opresor, sino que también se extiende de una forma mucho más sigilosa, viscosa, como el aceite, en forma de autocensura. Cuando los ciudadanos interiorizan los límites que el poder impone a la sociedad. Y por poder, insisto, no me refiero al poder del Estado necesariamente, sino a ese poder fraccionado que puede provenir de distintos sitios, y en el caso muy concreto de lo que ha vivido Fleming, del terrorismo yihadista. Y en una sociedad del miedo, y esto también lo comentábamos anoche con él, y viene de las reflexiones de Sharansky, hay tres tipos de gente, tres tipos de grupos. Primero, los creyentes en las ideas del miedo, digamos, el grupo de los que quieren someter, los que están convencidos de las doctrinas que imponen los que generan el miedo. Ese es un grupo pequeñito. Luego están los disidentes, los que luchan por defender la verdad, los que no tienen miedo, ¿no? Y ese es un grupo probablemente todavía más pequeñito, ¿no? Compuesto de gente, como digo, con coraje, dispuesta a alzar la voz y que no teme enfrentarse a ese primer grupo. Y luego está, bueno, y que evidentemente tienen que pagar un precio muy alto por decir la verdad y por enfrentarse. Y luego está la gran mayoría de la gente, la mayoría social, en las sociedades nuestras, que no son del primer grupo, del grupo de los que quieren imponer sus ideas con el miedo, pero que por miedo a las consecuencias laborales, familiares, físicas incluso, no se atreven a alzar la voz. Y aquí lo que tenemos a nuestro lado, yo tengo aquí a mi izquierda, es a un disidente entre los disidentes, a un valiente entre los valientes, a un hombre libre que decidió asumir el inmenso riesgo personal de alzar la voz para denunciar no solo la versión radical del Islam, sino también, y muy eficazmente, el miedo y los mecanismos de autocensura que se imponen en las sociedades que se proclaman abiertas. Combatir el miedo y apoyar rotundamente a quienes lo combaten es nuestra gran obligación moral. En Oriente Medio, en Venezuela, en Cuba, en Europa y, por supuesto, en España. Por eso estamos con las mujeres de los presos políticos venezolanos, a los que vamos a ver mañana, con los disidentes cubanos, que también van a estar con nosotros mañana, con los cristianos perseguidos,
con quienes luchan contra el populismo en Europa y en España, y hoy con un hombre libre, con un hombre, como he dicho, valiente, con Fleming Rose. Muchas gracias, Fleming, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a la Asociación de la Prensa por acogernos, que evidentemente el simbolismo no es casualidad que hagamos este acto aquí, es un acto a favor de la libertad de expresión. Estamos en la Asociación de la Prensa, sede de la libertad de expresión, y muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Javier. En esta ocasión, que para nosotros es algo especial. Se trata no solamente del comienzo de un curso del Campus FAES, sino que también es un acto que tiene mucho de expresión de apoyo, de expresión de solidaridad y de expresión de nuestro compromiso. Y gracias, por supuesto, gracias también muy especiales a nuestro invitado Fleming Rose, que abre este curso. El curso, que se inicia hoy bajo la dirección de Cayetano Álvarez de Toledo, es algo así como una ruta por el estado maltrecho de la libertad en unas cuantas partes del mundo. Al tratar estos temas, queremos que sea un recordatorio fundado de que la libertad, por mucho que a nosotros nos pueda parecer un bien alcanzado de manera irreversible, sigue siendo todavía un bien escaso y todavía un bien amenazado. En torno a la libertad, para la libertad, se siguen librando desafíos democráticos, cívicos y políticos que también nos incumben a nosotros. No solo porque tengamos un deber de solidaridad con quienes los libran, sino porque nosotros mismos, las sociedades democráticas y abiertas en las que queremos seguir viviendo, tenemos también que librarlos. Y cuando hablamos de sociedades libres y abiertas, no hablamos de abstracciones. Hablamos de democracia representativa, hablamos de Estado de Derecho, hablamos de economía de mercado, hablamos de racionalidad científica, de todos esos elementos que forman lo que podríamos llamar el paradigma occidental. Este paradigma es un gran éxito cultural del que nos beneficiamos y del que somos simplemente depositarios. Un éxito asentado en instituciones y en sociedad civil, que tiene un desarrollo histórico complejo, pero que tiene una clave esencial, y es la construcción de una idea precisa de libertad, su extensión y su garantía en el régimen constitucional. La libertad es la que habilita para votar, pero también para emprender, para innovar, para investigar, para trabajar y para creer, para crear y, por supuesto, para comunicar, informar y expresar. La libertad, en suma, es el motor del progreso y, como ayer recordaba Fleming Rose, la condición esencial de la paz. En esta idea de libertad encontramos fundidos los valores de la dignidad, de la razón y del derecho, y por ello lo reconocemos como un atributo, en la medida en que es humano, lo tenemos por universal. Y es en este punto cuando suelen aparecer dos reproches. Uno, el del dogmatismo. Otro, el del eurocentrismo. Insistir en la universalidad de los derechos humanos y del derecho a la libertad es para algunos un exceso de celo dogmático, una suerte de fundamentalismo democrático, en el mejor de los casos ingenuo, pero incapaz de reparar en que las condiciones concretas de una determinada sociedad o grupo humano, no se sabe bien por qué, los hacen intrínsecamente inhábiles para acceder y disfrutar de la libertad. El argumento final de esta posición es que el remedio es peor que la enfermedad, así que mejor no implicarse en injerencias condenadas al fracaso. Desde otras posiciones, el argumento es distinto, pero confluye con el anterior en la conclusión. No es que no se pueda abogar por la libertad en determinados pueblos, sociedades o comunidades, es que no se debe hacerlo. En nombre de la diferencia cultural, algunos consideran que hablar de estas cosas no es más que un intento disfrazado de imposición occidental sobre aquellos que lo único que reclaman y a lo que tienen derecho es a la diferencia. No entraré en la polémica multicultural, simplemente recordaré unas palabras que leí recientemente de alguien, en fin, poco sospechoso de retrógrado, Premio Príncipe de Asturias de Humanidades, el sociólogo Zygmunt Bauman, para quien la universalidad y el respeto por los derechos de los ciudadanos
son las precondiciones de cualquier política de reconocimiento que se considere sensata. Y Bauman añadía desde su posición inequívoca de izquierda: el nuevo culturalismo, al igual que el anterior racismo, se empeña en sofocar la conciencia moral y aceptar la desigualdad como un hecho que excede las capacidades de intervención humana, en el caso del racismo, o como condición con la cual no se debe interferir por deferencia a sus venerables valores culturales. Dicho en otros términos, basta cambiar el nombre a la desigualdad y llamarla diversidad para que una negación de derechos fundamentales que a todos nos parecería inaceptable se convierta en una diferencia cultural digna de respeto y protección. Un ejercicio de prestidigitación conceptual que no parece, desde luego, muy progresista. Pues bien, ni la lucha por preservar la libertad es un compromiso innecesario, ni una ingenuidad peligrosa, ni una injerencia indeseable en otras formas de vida, como tampoco es solo teórica la influencia de los que predican el sacrificio de los derechos fundamentales en nombre del respeto a la diferencia, a la identidad o al reconocimiento. Y quien lo dude, pues lo puede preguntar a Fleming Rose. El 30 de septiembre de 2005, Fleming Rose, como editor cultural del Jyllands-Posten, publicó una serie de 12 caricaturas de diversos autores a los que había invitado a expresar su visión del Islam. Entre estas caricaturas, particularmente una del profeta Mahoma, fue utilizada por los islamistas radicales, digamos, más agresivos, para convertir esta publicación en el detonante de una reacción que alcanzó gravísimos episodios de violencia y de represión. Rose, los caricaturistas que publicaron en ese número y varios miembros de la redacción del periódico fueron amenazados. Sus vidas cambiaron radicalmente. Pasaron a formar parte de las listas de objetivos del terrorismo yihadista. La suya ya es una historia que en Europa no nos resulta desconocida. Y tengo que decir que en España nos resulta dramáticamente familiar, porque la tiranía del silencio ha sido durante muchos años el poder que se ha querido imponer sobre la vida y la libertad de miles de personas que han tenido que asumir riesgos inmensos para el ejercicio de su libertad de expresión desde la tribuna pública en cualquiera de sus plataformas. Me parece importante señalar esto, porque esta historia ya no desconocida en Europa y dramáticamente familiar en España debe ser recordada, de modo que no se oculte con sus víctimas ni ceda a la intimidación que estas víctimas sufren. Me parece importante precisar por qué hemos querido enfocar el tema que esta mañana queríamos plantear precisamente desde la perspectiva que ofrece el caso de Fleming Rose. Y al mismo tiempo destacar también que este caso ofrece otras facetas que son muy relevantes y que el propio Rose ha tratado. La posibilidad de la existencia de un Islam que asuma la secularidad en las sociedades occidentales, el papel de la izquierda ante el islamismo y las consecuencias de su insistencia en las políticas de identidad y reconocimiento, las condiciones del diálogo pluricultural, los límites del multiculturalismo o el verdadero sentido de la tolerancia. Nuestro invitado escribió el 19 de febrero de 2006 un artículo en The Washington Post titulado «¿Por qué publiqué estas caricaturas?». En ese artículo, Rose decía que él no publicaría cualquier cosa al amparo de la libertad de expresión. Negaba ser un fundamentalista en su apoyo a la libertad de expresión. Se acogía a la tradición satírica de la prensa danesa al representar a la familia real y a los grandes personajes públicos del país. Fleming Rose recordaba que los caricaturistas habían tratado al Islam de la misma manera que habían tratado al cristianismo, al budismo o a la religión judía. Negaba haber demonizado a los musulmanes y reconocía que había quienes a los que la publicación de las caricaturas había ofendido y pedía disculpas por ello, aun reivindicando su derecho a publicarlo. Recordaba
que en ningún otro ámbito conviven un mayor número de religiones pacíficamente como en una democracia donde la libertad de expresión está garantizada. Algo después, en una entrevista, el propio Rose dejaba planteado el problema en los términos en los que yo creo que hoy habría que abordarlo. Decía Rose, en este tema hay dos narrativas. Están los que dicen que se trata de una polémica sobre la libertad de expresión y la autocensura, sobre la negativa a otorgar a un grupo religioso un tratamiento especial en el ámbito público. Y luego hay otra narrativa que dice que esto no se trataba de una cuestión de libertad de expresión, sino de un poderoso medio de comunicación, un poderoso periódico que insulta a una minoría. Rose añade, este era un debate justo hasta que se lanzaron las amenazas. Los 12 caricaturistas y yo recibimos amenazas de muerte. Se cerraron periódicos en Rusia y Malasia. Directores de periódico en Yemen y Jordania fueron encarcelados. Llegados a este punto, aquello se convirtió exclusivamente en un asunto de libertad de expresión. Y, en efecto, es aquí donde queríamos llegar por tres razones fundamentales. Primero, la libertad de expresión y sus límites son sujeto de debate permanente. El consenso liberal democrático en torno a la libertad de expresión nos une en muchas coincidencias y el debate seguramente identificaría algunas discrepancias. No creo, por otra parte, que dentro de este debate que haga falta insistir hasta qué punto la revolución digital está planteando nuevas cuestiones que dilucidar en torno a la libertad de expresión. Ahora bien, la violencia, la negación del derecho, la imposición del silencio, la muerte civil, cuando no física, dejan sin sentido cualquier debate sobre los límites de la libertad de expresión y lo transforman en un debate sobre los límites que tenemos que poner a los que niegan y quieren acabar con ella mediante la amenaza y la violencia. En segundo lugar, defendemos la libertad de expresión, entre otras razones, porque defendemos profundamente una libertad esencial como la libertad religiosa. Una libertad que históricamente es un indicador muy sensible y muy preciso del estado general de las demás libertades en una sociedad. Hablamos, por tanto, de libertades que tienen una singularidad jurídica propia, pero que pertenecen a un tronco común. Y como tal tronco hay que mantenerlo en su integridad si no queremos que al final ninguna de sus ramas puedan seguir fortaleciéndose. Tercero, porque la diversidad no es la estación término, sino un punto de partida para lo que alguien definió como un debate continuo en pos de una concepción común del bienestar. Pero hay que añadir que ese debate exige hacer juicios de valor, no tomar como moralmente equivalentes o igualmente deseables todas las posiciones. Y ese debate solo puede tener lugar, como afirmaba en su día Habermas, en el marco del régimen constitucional democrático. Es decir, debemos aceptar muchos debates sobre la diferencia, sobre la identidad, sobre el reconocimiento en una sociedad pluralista. Pero no podemos ni debemos aceptar ninguno que parta de establecer que la lealtad a las creencias sea incompatible con la lealtad a nuestra condición de ciudadanos libres. Premio Rose tiene la palabra. Hello, can you hear me? Yeah. ¿Me escuchan ustedes? Well, I don't think that I have to Bien, add much. no creo que tengo que añadir mucho más de lo que ya han dicho Cayetana y Javier. Creo que ellos han dicho exactamente lo que yo pienso, pero lo voy a intentar de cualquier forma. En primer lugar, me gustaría dar las gracias por esta invitación. Es un honor para mí el estar aquí inaugurando el campus de verano de FAIS, y también quiero dar las gracias a la Asociación Nacional de Madrid, de la Prensa de Madrid, por invitarnos a celebrar esta reunión aquí. Como ven ustedes por la entrada, no siempre es fácil invitar a personas como yo. Así que muchísimas gracias por ello. Voy a hablar durante unos 30 minutos
Y luego espero que podamos tener un intercambio de opiniones y, por supuesto, contestaré a sus preguntas. Voy a hablar sobre la libertad de expresión en un mundo globalizado. Y me voy a centrar concretamente en Europa, pero también en el contexto de la globalización. Y lo que voy a decir es la consecuencia de una experiencia que empezó hace casi 10 años después de la publicación de las viñetas, y luego el debate que hubo después de ello. Durante esos años dediqué gran parte de mi tiempo viajando por el mundo y hablé en todas partes sobre la libertad de expresión en sitios como Qatar, Doha, Jerusalén, Moscú, en Kiev, en Europa del Sur, en Europa del Norte, en Estados Unidos, la parte occidental, la parte del este y el Midwest americano también. Y a través de estos debates públicos me di cuenta que esto se trata de un debate realmente global. Ya hablemos de ello en Moscú, en Doha o en Copenhague, siempre es el mismo debate. Es un debate sobre cómo, por una parte, protegemos la libertad de expresión y, por otra parte, qué tipo de consideraciones deberíamos de equilibrar contra el derecho a la libre expresión. Muy pocas personas en el mundo dirán que no están a favor de la libertad de expresión. Hasta el emir de Qatar dirá que está a favor de la libertad de expresión. También el señor Putin. Todos dirán que están a favor de la libertad de expresión, pero luego añadirán pero. Y luego empiezan las cosas interesantes. Y, de hecho, esto es parte del debate de la libertad desde que el Estado-ciudad griego y el Imperio Romano, a través de toda la historia, hemos tenido dos formas fundamentales de entender la libertad y la libertad de expresión. Una es decir que la libertad es un valor en sí mismo. Y como podrán entender, yo estoy totalmente de acuerdo a esta forma de entender la libertad, pero por otra parte tenemos una tradición, un punto de vista que dice que la libertad es un valor que tiene que estar subordinado o estar equilibrado o contrapuesto contra otros valores, ya sea la democracia, la protección del Estado, la dignidad humana, las sensibilidades religiosas, el orden público, etcétera, etcétera. Estos dos principios se han estado enfrentados a través de la historia, y gran parte del tiempo, o casi todo el tiempo, diría yo, el segundo enfoque, la segunda forma de ver la libertad de expresión, o sea, la libertad de expresión con un pero, ese es el que ha prevalecido. I think that the debate about Creo que el debate sobre la libertad de expresión hoy es un nuevo debate si lo comparamos con los anteriores en la historia. Y esto lo vemos en dos factores que hacen que sea un debate y un desafío nuevo. El primer factor es la migración. El hecho de que cada vez más personas cruzan fronteras en números nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Y significa que casi cualquier sociedad, no solamente en Europa, también en otras partes del mundo, se está haciendo cada vez más multicultural, cada vez más multiétnica y cada vez más multireligiosa. La diversidad
es un hecho, aunque hay fuerzas políticas que están intentando contener esta tendencia, y además me parece que esa es una opinión política muy legítima, pero simplemente pienso que es imposible contenerlo. Con el acceso que hay ahora a los medios de transporte y el hecho de que viajar ahora es muchísimo más barato que en el pasado, pues y la gente vive ya de diferentes maneras en el mundo, pues es inevitable que las sociedades se vuelvan más complejas y más diversas. Ese es un factor, la creciente diversidad de nuestras sociedades. Y otro factor que afecta el debate sobre la libertad de expresión es la tecnología. El hecho de que lo que se está publicando en un pequeño país, Dinamarca, por ejemplo, en un idioma que muy pocas personas pueden leer, inmediatamente es accesible en todas partes del mundo, y no solamente es accesible, sino que también es un objeto de reacción política. Por ejemplo, una pequeña aldea en Pakistán o en Afganistán, si volvemos hace 30, 40 años, los habitantes de esta pequeña aldea en toda su vida a lo mejor conocían a 200, 300 personas y no sabrían qué estaba pasando a 200 kilómetros de distancia. Hoy, gracias a la tecnología, saben exactamente lo que está pasando a 5.000 kilómetros de distancia. Y no solamente saben lo que está pasando, sino que también tienen una reacción política a lo que está pasando en otras partes del mundo. Estos dos factores, creo, representan un reto para nuestro debate sobre la libertad de expresión. Porque cuando la información viaja por Internet, pierde contexto. El contexto para la publicación de las viñetas en Dinamarca era para ver cómo era la autocensura a la hora de tratar el tema del Islam, y si la religión puede pedir que se le trate de forma especial en el dominio público, pero las imágenes y el debate, esto cuando viajó a Oriente Medio se perdió ese contexto, y eso crea mucho malentendido y manipulación. Lo que experimentamos durante la crisis de las viñetas es que diferentes gobiernos en Egipto, en Pakistán, en los territorios palestinos, en otras partes del mundo, como Nigeria, explotaron este caso para promocionar sus propias agendas políticas. Así que esto sí que representa un desafío. Y la pregunta que nos tenemos que plantear es cómo salvaguardamos la libertad de expresión en este mundo cada vez más diverso y complejo, cada vez más digitalizado. Yo creo, sobre la base de mi experiencia y al escribir y leer sobre el tema, que necesitamos una conversación global sobre esta cuestión. Porque por todos estos factores estamos experimentando una globalización que significa que las personas en Pakistán o en Arabia Saudita, a ellos les gustaría decir o decidir qué es lo que se puede decir o no decir en un país como Dinamarca. Y esto convierte la conversación en una conversación global, y aún en un país como Estados Unidos, porque Dinamarca es un país muy pequeño, con lo cual a muchas personas sí que les gustaría influir en Dinamarca.
casi gratis tratar de intimidar a un pequeño país como Dinamarca, pero un país como Estados Unidos, hace algunos años hubo un caso con un sacerdote loco en Florida que quería quemar el Corán. Y esto está dentro de los límites de la protección de la libertad de expresión en Estados Unidos. No es ilegal hacer esto. Y había muy poco riesgo de que esto pudiera causar ningún alboroto público en Estados Unidos. Pero aún así, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Robert Gates, llamó a este sacerdote y le pidió que cancelara su proyecto de quemar el Corán. Lo hacía no por lo que estaba pasando en Estados Unidos, sino por lo que eso podría provocar con los intereses norteamericanos fuera de los Estados Unidos. Para mí esto es una indicación de que este es un debate global y que tenemos que pensar en ello en términos globales. Desgraciadamente, las cosas están yendo en sentido contrario. O sea que tenemos menos debate global sobre esto, pero cada vez más fragmentación y unas leyes que se aprueban en diferentes países sobre la libertad de expresión. Y aquí quisiera citar a un amigo mío, Nicolás Haraszti, ex disidente húngaro, miembro del Parlamento, profesor de Derecho, poeta, escritor. Él, durante 7 años, desde el 2004 hasta el 2010, fue el representante de la libertad de los medios en la Organización de Cooperación y Seguridad en Europa, la OECD, que a 57 países en Norteamérica, Europa y la ex Unión Soviética. Y después de encargarse de la libertad de medios durante esos 7 años, Nicolás Haraszti llegó a la conclusión de que el estándar global de la libertad de expresión y los límites de libertad de expresión que necesitamos en un contexto global se están socavando. Y de hecho dijo que le preocupaba que si esto sigue así, en algún momento no podremos hablar de la libertad de expresión como un valor común, porque las diferencias que hay de región a región, de país a país, están creciendo cada vez más. ¿Y por qué está sucediendo esto? Por supuesto, es una forma de responder a las fuerzas de la globalización, el querer proteger tu propia identidad, ya sea una identidad histórica, una identidad cultural, una identidad religiosa o política. Y significa que se están aprobando leyes en diferentes partes del mundo para proteger algo local. ¿Y quién está sufriendo? Pues ese valor común de la libertad de expresión, que es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos Políticos y Civiles. Desgraciadamente, este proceso de fragmentación empezó en Europa Occidental. En lugar del siglo de las luces, con la libertad de religión, y se empezaron a aprobar leyes contra la negación del Holocausto después de la caída del muro de Berlín. Y estas leyes se aprobaron por buenas intenciones para proteger a las víctimas
el genocidio en el centro de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. También fueron aprobadas estas leyes que prohibían negar el Holocausto como parte de una nueva narrativa para la integración europea. De forma que no fueron aprobadas estas leyes para limitar la libertad, sino que se aprobaron para proteger algunas sensibilidades. Pero las consecuencias hoy no han sido para beneficiar a la libertad, y yo estoy a favor de eliminar esas leyes, al igual que estoy a favor de eliminar otras leyes contra los discursos de odio, no solamente en Europa, sino en otras partes del mundo también. En el 2008, la Unión Europea aprobó la decisión marco, obligando a todos los miembros de la Unión Europea de aprobar leyes prohibiendo el criminalizar para penalizar la negación del Holocausto o del genocidio. Estas leyes existen en la mayoría de los países de Europa, de la Unión Europea, pero el Holocausto es para la Unión Soviética significa algo distinto. En muchos países en Europa del Este aprobaron leyes contra la negación del Holocausto, pero también para negar leyes que penalizaban negar los crímenes del comunismo. Y en Europa del Este hay una lucha por la memoria y hay una batalla entre diferentes memorias. Diferentes países en Europa del Este han aprobado más leyes para proteger su versión de la historia. Así que, por ejemplo, en Ucrania tienen un plan de aprobar una ley criminalizando la negación del hecho de que Ucrania experimentó un genocidio en 1932-33. Cuando pues millones de personas murieron de hambre. Pero entre los historiadores es algo legítimo el estar en desacuerdo. Están en desacuerdo. ¿No? Creen que es legítimo pues cuestionar esto y pensar que a lo mejor no solamente pasó esto en Ucrania, sino en Kazajstán y en otras partes, y que no se trató de un genocidio. Que muchas personas en otros países, millones, murieron de hambre, de hambruna. Y quiere decir que si esta ley se aprueba en Ucrania, pues los historiadores occidentales no podrán viajar a Ucrania sin arriesgar ser detenidos. Y recientemente el Parlamento de Ucrania aprobó 4 leyes muy problemáticas que prohíben los símbolos comunistas. O sea que volví a tener la Segunda Guerra Mundial. Un soldado en el ejército rojo, si él recibió una medalla de honor por participar en la lucha contra la Alemania nazi, pues puede que también entre en la cárcel, porque es un símbolo del comunismo soviético. Y la ley también prohíbe criticar la lucha ucraniana por la independencia en el siglo XX o la negación de esa lucha. Por supuesto, está dirigida contra fuerzas en Rusia a los que les gustaría socavar una narrativa ucraniana nacionalista, pero también esta ley sería problemática. Sería un problema también criticar al ejército insurgente ucraniano que en el 41 participó con soldados de la SS en la parte occidental de Ucrania y mataron a miles de judíos.
if you take a country like Y si tomamos Latvia, un país como Letonia, they last year passed el a año law pasado aprobaron una ley criminalizando la negación del hecho de que Letonia primero fue ocupada por Alemania nazi y luego por la Unión Soviética. You have large Russian Tenemos minorities grandes minorías rusas en Letonia que no estarían de acuerdo con ello. Así que no se les permitiría dar estas opiniones, hacer estas opiniones en público, aunque creamos que sean absurdas. Y creo que la ley más absurda dentro de este contexto se aprobó en Rusia el año pasado, cuando el Parlamento ruso, el Duma, aprobó una ley criminalizando la crítica de la conducta de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que significa que mi gran amigo Anthony Beevor, un historiador británico, no podrá viajar a Rusia porque escribió un libro excelente que se llama La caída de Berlín 1945, donde hay unos episodios terribles de los crímenes cometidos por los soldados soviéticos cuando entraron en Berlín. Bueno, pues todo esto se está haciendo para proteger una cierta versión de la historia que conlleva la legitimidad en diferentes maneras. Y todo esto, de hecho, se está produciendo en la mayoría de los continentes y creo que está socavando un patrón oro común de la libertad de expresión, que la libertad de expresión se puede permitir siempre y cuando no incite a la violencia o a la actividad criminal. Quisiera decir algunas palabras ahora sobre el Islam en este contexto. Yo no soy un experto en el Islam, aunque tomé un curso rápido hace 9 años. Pero creo que cuando hablamos de una sociedad multiétnica, multirreligiosa, multicultural y la defensa de la libertad, los musulmanes en Europa tienen que enfrentarse a dos conceptos de su religión y tienen que aportar otras soluciones de las que tenemos hoy en día. La primera tiene que ver con la blasfemia. La blasfemia sigue siendo un delito, desgraciadamente, en Dinamarca y en algunos países europeos, pero no es un crimen. O sea, si te condenan por blasfemia, te van a dar una multa o poner una multa y en la mayoría de los países europeos, bueno, pues es una ley que no se practica. Pero en la mayoría de los países musulmanes sí que te pueden condenar a muerte si te condenan por blasfemia. Y este es uno de los motivos por los cuales algunos musulmanes creen que está bien matar a personas si cometen el delito de blasfemia. Si tomamos un país como Pakistán, el crimen de la blasfemia, porque es un crimen ahí, pues te dan la misma sentencia que si hubieses matado 500 personas en un ataque terrorista, o sea, la pena de muerte. Así que los musulmanes en Europa tienen que definir un concepto de blasfemia que sea compatible con una democracia liberal y con una realidad multicultural, multirreligiosa. Y su concepto de blasfemia no encaja en una sociedad como la nuestra. Y el otro concepto al que se tienen que enfrentar los musulmanes es el derecho de dejar decirle no, salirte de tu religión, cambiar tu religión, decirle no a tu religión, el derecho de criticar tu religión, etcétera. Desgraciadamente, demasiados musulmanes creen que esto también es un crimen y que vas a cometes un crimen y te mereces la pena de muerte. Entonces, me gustaría ver que los musulmanes normales pues nos presenten con una nueva lectura de estos dos conceptos, la abjuración y la blasfemia.
Okay, what Muy makes bien, it so pues difficult ¿qué es lo que hace que sea tan to difícil win this battle of freedom of ganar expression esta today? batalla, la batalla de la Of libertad de course, there are expresión many hoy? answers, Por supuesto I que hay guess. muchas respuestas, me imagino, But pero I would like to point to a yo couple of them that voy a has to comentar do algunas with the pocas need que tienen que ver con la for a necesidad re-education of the de public reeducar and, al público our y relearning que tienen que ver también con nuestro some fundamental reaprendizaje concepts de lo que son algunos in, conceptos liberal fundamentales democracies en in las Europe democracias liberales mean. europeas, lo que significa todo And, ello. One thing Hay that, una cosa, one kind of concept hay un tipo that has been de concepto distorted que ha is the sido relationship distorsionado between y freedom es and tolerance. la relación que existe entre la libertad y la tolerancia. For many people, Muchas there personas is a tension opinan between que hay tolerance una and freedom. tensión entre That somehow tolerancia you y have to libertad. balance De alguna tolerance forma against dicen freedom. hay que conseguir un equilibrio entre la That has very tolerancia little to do y la with libertad. the origin Esto tiene muy poco que ver of the con concept of, el origen tolerance, and mismo in fact del was being concepto born de in la Europe, and I'll tolerancia. say a little bit more Yo, about that, bueno, pues puedo opinar shortly. al respecto brevemente. I think that Yo the bigger creo the tension que is a mayor between tensión tolerance and entre freedom, tolerancia y the greater libertad, the threat to a liberal mayor democracy. la amenaza para la democracia liberal. Because ¿Por qué? tolerance, in fact, Pues porque la means the tolerancia lo que ability quiere decir, to lo que live representa with things es that you la hate, capacidad de vivir con or the cosas ability que odias o la capacidad de tolerar, speech de soportar that you don't like, that you dislike, un that discurso you que no abhor, gusta, that un you discurso, find offensive. por ejemplo, que aborrecemos, que nos parece ofensivo. So, De forma tal que without tolerance, sin without tolerancia, the notion that sin people este have concepto to de live que with speech that they don't las like, personas tienen que convivir con discursos que no les gustan, freedom will y lose esto, its meaning. esto es importante porque There will be esto no quiere decir freedom que la libertad va a lot perder of su tolerance. significado. No va a haber libertad si no hay Because mucha tolerancia, in the end, you porque en will última only instancia listen to speech solamente vas a with querer which you disagree, escuchar, or oír with which you only have minor disagreements. cosas con las que estás de On the other acuerdo hand, o con las que estás tolerance solamente en becomes leve an desacuerdo. empty word Pero if you don't have, lo que sucede también es que la a lot of tolerancia freedom to say whatever you pues want, and to carece say de things sentido that si people no don't tienes like. el derecho de decir cosas que a muchas personas no les va a gustar. So I think we have to, Yo we creo have entonces que to re-educate tenemos que ourselves reeducarnos. about Nosotros the tenemos que very aprender close and de nuevo interconnected relationship esas between relaciones, tolerance and aprender freedom. acerca de That the esas one relaciones was entre in la fact tolerancia y la libertad. born, Una in partnership with, nace the other. en And if you go asociación back con la otra, to, van de la the mano. history of, Y si nos planteamos la historia de la tolerancia religiosa, pues la tolerancia religiosa es el resultado de las guerras de religión en Europa allá por el 16-17, cuando los católicos y los protestantes se mataban a miles en distintas partes de Europa. En un momento dado, los grupos distintos decidieron que, bien, vale, no vamos a poder erradicarnos los unos a los otros, por tanto tendremos que aceptar que habrá personas con fe distinta que van a cohabitar en el mismo lugar como nosotros. Al principio, esto lo que implicó es que los católicos y los protestantes vivían en distintas ciudades, no compartían ciudad. Luego, paulatinamente, empezaron a compartir barrios y hoy no sabemos si vivimos en el mismo edificio con católicos o protestantes, no nos lo planteamos ahora mismo. De forma tal que este es el origen del concepto mismo de la tolerancia religiosa. Hay algunas cosas adicionales que quiero comentar acerca de la libertad y la tolerancia. Y yo creo que todos nacemos con el instinto de ser libres.
Yo creo que es una clave fundamental del ser humano. Queremos ser nosotros mismos. Esto forma parte de la definición de lo que es un ser humano completo, ¿no? Buscar la libertad y la igualdad. Pero la tolerancia no es algo que nos venga de naturaleza a los seres humanos, es algo que tenemos que aprender. Podemos verlo en la naturaleza, por ejemplo, si observamos a los animales. Nosotros somos animales también, claro. Y los animales no somos tolerantes. Los animales luchamos por defender nuestro territorio. Los animales quieren determinar y fijar pautas y límites, y cuando hay un equilibrio es porque se busca de otra forma. Pero la tolerancia es algo distinto, la tolerancia es algo aprendido y es una lucha que tenemos que intentar imponer en nuestras familias, en las escuelas, en los sistemas formativos, en el lugar de trabajo, en la política. No es fácil. Y si echamos un vistazo al mundo, lo que vemos es que hay una falta sistemática de tolerancia en todas las sociedades. Así que yo creo que este es un concepto que tenemos que volver a aprender. Y luego hay otro concepto. Hay otro problema, podemos decir, hoy, y es la relación entre la palabra y la acción. La palabra y la acción. La distancia del dicho al hecho. Estamos viendo que se difuminan estas realidades y la legislación acerca del discurso del odio es importante. Hay personas que creen de verdad que decir algo ofensivo, que insultar a alguien puede que sea tan malo como realizar un acto violento. Con esto no digo que las palabras no hacen daño, pero lo que sí digo es que el santo y seña de la civilización es que resolvemos nuestras diferencias con palabras, con argumentos, no con violencia física. Esta es la diferencia entre la barbarie y la civilización. Pero la diferenciación entre la palabra y el hecho, que de hecho es el resultado de la Ilustración y la lucha contra la censura, hay que diferenciar entre la palabra y la acción para poder así permitir libre expresión. Esto se está socavando hoy día y en este sentido estamos volviendo a un tiempo anterior a la Edad Media. Allá por entonces, el decir algo crítico acerca de la Iglesia, por ejemplo, el criticar, el blasfemar, el criticar a los grandes y poderosos, era percibido como un ataque físico, era un ataque, y por tanto a la gente se le quemaba o se le ejecutaba por ser críticos con los poderes terrenales y celestiales. Y yo creo que muchas organizaciones de derechos humanos ahora que defienden la legislación contra este odio verbal se parece mucho a las personas que en la Edad Media querían limitar las libertades. Y es irónico, ¿verdad? Si pensamos que el artículo en la Convención de la ONU acerca de los derechos humanos y políticos, el artículo que protege la libertad de expresión, también delimita las fronteras, ¿no? Hay que prohibir tal, hay que prohibir cual. Bueno, pues esta cláusula fue impuesta sobre la Convención por el representante de la Unión Soviética de Stalin. Todos los representantes del mundo occidental estaban y se manifestaron en contra de esta disposición. Eleanor Roosevelt, que presidía ese comité de la ONU, para intentar redactar esta convención sobre los derechos civiles, dijo que si aprobásemos esta cláusula con estas palabras, tal y como descritas, la verdad es que vamos a entregar una herramienta muy poderosa a aquellos dictadores que quieran suprimir
suprimir las libertades. Y esto es exactamente lo que sucedió. Hay países en el mundo que están aprobando legislación anti-discursos del odio para proteger a quienes están en el poder. Está siendo utilizado como herramienta para tapar la boca a críticos y disidentes. Así que, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo nos enfrentamos a estos desafíos y problemas a los que me he referido hoy? Pues yo creo que en este mundo, cada vez más diverso gracias a la migración y a la tecnología, hay básicamente dos vías o dos caminos. Podemos decir, por ejemplo, si aceptas mi tabú, yo aceptaré el tuyo. O sea, si es un delito, por ejemplo, rechazar la existencia del Holocausto, debería también de ser un delito prohibir, por ejemplo, tiras del profeta. Y si vamos a prohibir que se represente al profeta, pues también tenemos que prohibir la representación de Moisés, de Jesucristo, de todo tipo de figuras religiosas. Y si aceptamos nuestra secularidad, tendríamos que prohibir también el ridiculizar a dioses seculares, a héroes seculares. Karl Marx, Adam Smith o Friedman o quien sea que se nos pueda ocurrir. Bueno, pues yo creo que este aparentemente educado principio, yo creo que da lugar a una tiranía del silencio. No es bueno, porque en última instancia no vamos a poder decir nada que pueda ofender o molestar a alguien en este gran mundo globalizado. Así que yo creo que esto acabará por asfixiar la libertad de expresión. Y luego hay otra vía. Y esta segunda vía es la de preguntarnos a nosotros mismos cuáles son los límites mínimos que tenemos que imponer sobre la libertad de expresión para poder cohabitar pacíficamente en este mundo cada vez más diverso. Pues a mí me parece que la limitación clave es el incitarnos a la violencia. Tiene que ser un delito el incitar a la violencia contra los pelirrojos o contra los seguidores del Real o los musulmanes o los judíos o el grupo que sea. O sea que en este sentido yo no soy un yihadista de la libertad de expresión. Yo creo que debe de haber un límite y, por ejemplo, el incitar a la violencia debería de ser un límite clarísimo. Pero aparte de esto, pues yo aceptaría legislación sobre el libelio muy claramente definida. Y yo creo que las personas, por supuesto, que tienen derecho a proteger su intimidad. Los medios no tienen por qué cubrir las vidas particulares de los ciudadanos particulares al 100%, aunque si eres un personaje público político, si eres un funcionario, pues tienes que aceptar que tu vida privada, desde luego, que va a estar sujeta a escrutinio con lupa. Desde luego, si es relevante en relación con el cargo que desempeñas. Pero aparte de esto, pues yo creo que las personas tienen derecho a la intimidad. Lamentablemente, después de lo sucedido en París, en Copenhague, recientemente Dinamarca, Francia, pues vemos como parece que algunos países van en el sentido equivocado. En Francia se está proponiendo una nueva serie de legislación para ajustar la legislación en lo relativo a la vigilancia. En Francia, yo no sé si esto existe en España, pero en Francia es un delito el alabar o glorificar el terrorismo. Yo sé lo que quiere decir incitar al terrorismo. Es incitar al delito, pero glorificar el terror, esto es un concepto muy delicado, ofensivo, absurdo, mal, debería de corregirse, pero yo no creo que debamos criminalizar estas opiniones. Lamentablemente, hacia ahí tiende Francia, y en mi país, en Dinamarca, durante mucho tiempo
pensamos en abolir la legislación, pero tras lo sucedido, pues se ha planteado mantener esta legislación en relación con la blasfemia, no por lo que pasó en Dinamarca, sino porque tenemos que pensar en cómo las personas en distintos países van a reaccionar ante lo que se está diciendo y publicando en Dinamarca. Me parece a mí que esta no es la vía. Voy a concluir diciendo que en una democracia hay muchísimos derechos. El derecho a la libertad de expresión, religión, creencia, movimiento, voto, etcétera. El único derecho que no deberíamos de tener en la democracia es el derecho a no defenderse. El derecho a la reunión, sí. Este es el precio que pagamos como ciudadanos. Esto es lo que pagamos por disfrutar de las ventajas de una democracia liberal. Es una pena, pero muchas personas hoy creen que tienen el derecho a no ser ofendidos. Y eso es un problema, por supuesto. Ya sé que no es fácil tarea, ya sé que es muy complicado, pero tengo que acabar con una propuesta modesta, una modesta recomendación para avanzar algo. En muchos países, si las autoridades dicen algo ofensivo a un policía, a un asistente social, a un maestro, etcétera, pues se les da una formación en sensibilidad. Yo propongo que a todos nosotros se nos envíe a un cursillo para aprender a ser menos sensibles, porque para poder vivir, cohabitar pacíficamente en este mundo, tendremos que ser menos sensibles. Muchísimas gracias.